AGN Prensa Sindical. Encuentro en CGT. Sergio Sacia, titular de la Unión Ferroviaria, expresó que la unidad es muy importante en este contexto. El martes de esta semana, la Confederación General del Trabajo realizó una reunión ampliada de consejo directivo. Allí la agenda fue diversa, se habló de la coyuntura, se habló de la pospandemia y se habló también de la situación por la cual atraviesan las obras sociales a partir de lo que implica esta pandemia de COVID-19. Nosotros, en este bloque también especial, pudimos dialogar con dirigentes que participaron de esa reunión. En principio vamos a escuchar al titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, quien participó como invitado especial de este encuentro. Escuchamos a continuación la charla entonces que mantuvimos con Sergio Sacia. Sergio, jornadas muy particulares están viviendo en la República Argentina. Un encuentro con la CGT el mismo día que el gobierno nacional acuerda con los bonistas para reconstrucción de la deuda. Bueno, ¿cómo se vivió todo esto y cuál es la perspectiva que se tiene desde este segmento del movimiento obrero? En primer lugar, lógicamente que se puso en relieve el acuerdo y la tarea ardua que de todo el Poder Ejecutivo, o sea, del Presidente de la Nación, de la Vicepresidenta y del Grupo Económico del Ministro Guzmán, de poder llegar a un acuerdo, que esto lógicamente le va a dar una posibilidad a la Argentina de poner el aparato productivo en movimiento, de apuntar al desarrollo y lógicamente a lo que decimos todos, la generación de empleo con una visión y una mirada a anhelar primero la inclusión social y después la justicia social. Así que eso fue celebrado entre todos, hemos hablado en ese sentido. También tratamos la situación particular que viven algunas actividades que no es la realidad la misma que están atravesando por esta pandemia algunas actividades que otras. Entonces en esa dirección se estuvo escuchando a distintos compañeros con la expresión en donde han contado cada una de las dificultades que se tienen dependiendo del sector, como decía anteriormente. En esa dirección se trabajó también y se trató la situación de las obras sociales, el rol importante que están cumpliendo y la situación crítica también que están viviendo varias de ellas. Y se analizó también que en base a la pandemia, la resolución del Ministerio de Trabajo, lógicamente se han postergado todos los mandatos de la conducción del Consejo Directivo de la CGT, que estaba prevista la renovación para agosto. Y en esa dirección comenzar a tender puentes, a trabajar en la búsqueda de encontrar puntos de encuentros que nos lleven a transitar el camino de la unidad, que interpretamos todos que es muy importante para el fortalecimiento de la Confederación General del Trabajo, para defender los intereses de los trabajadores y también, lógicamente, para llevar la voz al debate en los distintos estamentos del sector empresario, de la política, del gobierno, en esa dirección, ¿no? Sergio, ahora bien, este acuerdo es un alivio para la economía argentina, pero también emergen preguntas, ¿no? ¿Quién va a terminar pagando esta deuda? Porque da la impresión que quienes la generaron y fugaron ese capital parece ser que se siguen moviendo con impunidad en la Argentina. ¿Cómo observás ese mapa y esta forma de ver la realidad? Por eso decimos que hay que hacer un diagnóstico muy finito de la situación. ¿Quiénes son los que han ganado mucho dinero en la Argentina? Que son grupos concentrados e identificados. ¿Y quiénes son los que han perdido esta batalla durante estos años y que son producto de ese endeudamiento que hoy tiene la Argentina? En esa dirección nosotros apostamos a que generar empleo a través de poner en marcha la industria,
el campo, la producción, son los ejes principales en el cual tenemos que focalizarnos fuertemente, tenemos que trazar una agenda con propuestas concretas que tiene que ser denunciables y tenemos que llevarla al debate para la defensa de los que menos tienen, para la defensa de los que han pasado de la clase trabajadora a ser clase media al sector de pobreza, los que han pasado en la indigencia, a todos los que necesitan, que buscan empleo, o sea, una situación muy difícil que está atravesando hoy el mundo del trabajo y que lógicamente el día después de la pandemia también va a ser mucho más difícil si no estamos todos consustanciados en que cada uno desde el lugar que nos toca representar pongamos lo que hay que poner desde la propuesta, desde los aportes a la construcción del fortalecimiento de la producción y el empleo que creemos nosotros y estamos convencidos que es lo único que puede sacar a la Argentina adelante. La CGT emitió un comunicado titulado "La recuperación económica y social debe asentarse en los principios justicialistas". Teniendo en cuenta estos preceptos, uno piensa, ¿se puede reconstruir la comunidad organizada? ¿Y qué tipo de comunidad organizada podríamos pensar en la actualidad? Lo que pasa es que ahí se basa en 3 puntos fundamentales, lo que es la independencia económica, la justicia y el desarrollo productivo, que es lo que traté de resumir anteriormente. Nosotros entendemos que hacia adentro del movimiento obrero hay que hacer un debate profundo, despojándonos de lo personalismo, de los egoísmos y apostando y apuntando a la real responsabilidad y el rol que tiene que cumplir el movimiento obrero en este momento tan difícil. Entonces entendemos que sobre esa base tenemos que focalizar y intentar lograr esta unidad de concepción con una agenda programática a corto, mediano y largo plazo, porque esto vamos a tener que apuntar con un horizonte a largo plazo también, porque hay actividades que no van a recuperarse de un día para el otro, pero también en el corto plazo hay que generar políticas que vuelvan a mover el leo, a producción y a mover la rueda del consumo también, porque podemos hoy liberar actividades que puedan abrir negocios, abrir fábricas. Ahora, el poder adquisitivo del salario, la pérdida de empleo de muchos trabajadores no va a permitir que esto se comience a mover esta rueda de un día para el otro. Por eso hay que ser sumamente responsables y un acuerdo social, una gran mesa de diálogo social institucionalizado. O sea, nosotros hablamos mucho hoy de generar un diálogo institucionalizado con el gobierno y con los demás sectores para que en esa mesa se lleguen a los acuerdos y coincidamos en acuerdos que justamente apunten a nuevamente poner de pie a la Argentina con este gran paso que se ha dado hoy en materia de lo que fue el tema de la deuda, la refinanciación de la deuda, ¿no? Por último, Sergio, ¿se necesita un cambio cultural también dentro del movimiento nacional? Digo esto porque da la sensación de que muchas veces se recarga por derecha y por izquierda la presión sobre la CGT en relación, por ejemplo, a ciertas reuniones que hubo con sectores empresariales, y a priori se prejuzga de que ya hubo acuerdos sotoboche, que se acordó con los empresarios enmarcar una agenda. En realidad esto no es así, porque constantemente el movimiento obrero expresa su postura y la deja bien sentada, pero sin embargo esto trasciende en la sociedad. Se necesita un cambio cultural para poder romper estas barreras del sentido común y entender lo importante que es el movimiento organizado, el movimiento obrero organizado en la República Argentina. Siempre hay sectores que al movimiento obrero, principalmente a la central madre del movimiento obrero, que es la CGT, te corren por derecha o te quieren correr por izquierda. A base de la construcción del legado de Perón,
y de construir un proyecto nacional que encarne el movimiento obrero, tiene que ser la base de sostenimiento del empleo y la creación del empleo y aportar a la producción. Nosotros desde hace tiempo hemos perdido la batalla cultural desde hace muchos años. Hoy se generaliza mucho a lo que es la dirigencia sindical, y entendemos que si somos capaces de dar ese salto de pasar de la situación que estamos hoy a debatir un proyecto nacional, a debatir cuál es la actualidad, a que el mundo ha cambiado, a que la tecnología nos atraviesa a todos, a que ciertas modalidades de empleo hay que readaptarlas, a que hay actividades que indefectiblemente se van a achicar producto del avance tecnológico y otras quizás se van a agrandar. En ese aspecto general, si somos capaces de, en esta actualidad que vivimos y con el mundo y con la tecnología que nos atraviesa, como decía anteriormente, generar un proyecto nacional que abarque todas las actividades, desde la industria nacional, desde la logística, desde lo que es la energía, desde lo que es la salud, la educación, todas las actividades y todos los aspectos, y en eso que no sean solo títulos, sino en el desarrollo de propuestas concretas en base al presente, pero también apuntando al futuro y haciendo conocer a no solo a los trabajadores, sino a toda la sociedad cuál es el modelo del país que propone el movimiento obrero en base a estos puntos coyunturales que he descrito. Creo que nosotros comenzaremos a dar esa batalla cultural que venimos perdiendo, y soy un convencido que si damos ese salto podemos ganar esa batalla en beneficio del mundo trabajador y en beneficio, lógicamente, de toda la Argentina en su conjunto. Sergio, muchas gracias por compartir tus pensamientos con nosotros. Siempre es un gusto dialogar con vos. No, muchas gracias a ustedes, y acá no hay que olvidar que el 10 de diciembre del año pasado el gobierno actual recibió un país endeudado, con pobreza, con indigencia, con falta de empleo, y que tenía un proyecto que nosotros acompañamos y que lamentablemente esta pandemia ha tenido que cambiar el gobierno el rumbo en muchas acciones y políticas que tenía que llevar adelante, y que esto impensado de este virus nos hace estar en una realidad diferente. Bueno, nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que ser capaces de dar ese salto importante en buscar ese punto de encuentro, ese debate nacional que tiene que encarnar el movimiento obrero en beneficio de todos. Muy claro. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.